Muy buenos días. En nombre de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, es un gran placer darles la bienvenida a este desayuno de trabajo. Como siempre, destacamos la presencia de las empresas que nos apoyan, que han reservado mesas para sus ejecutivos y clientes: Alfa FM, Sinur, Deloitte, IGB, Netgate, PwC, UDE, UTE. Presenta este desayuno Banco República. Auspician ANCAP, Automóvil Club del Uruguay, Antel, Balance, Blue Cross and Blue Shield, Sinur, Codere para Maroñas, Hipódromo de las Piedras, Sofitel Montevideo, Megalabs, Netgate, Securitas, Universidad de la Empresa IUTE. Todos los emprendimientos tienen una energía especial, una energía que los hace avanzar, que no los deja detenerse. Una energía que los hace crecer. Para que esa energía emprendedora se potencie, en UTE lanzamos el Plan Inteligente para Pymes, que se le suma al de hogares. Un plan para que las empresas accedan a la energía eléctrica a un precio más conveniente y con garantía de ahorro. Si después de un año pagaste más que con la tarifa actual, te devolvemos la diferencia. Ingresá al simulador en ute.com.uy y pasate al Plan Inteligente para Pymes sin costo. UTE. Transformando con energía nuestro país. En Balance, hace más de 20 años acompañamos tus inversiones. Sabemos que el tiempo de invertir es hoy. Porque invertir abre nuevas oportunidades. Invertir es transformar tu mundo. Invertir es crecer, es seguridad y también libertad para elegir la vida que querés. Invertir es fortaleza. Es superar obstáculos. Invertir es confianza, confianza en vos y en lo que va a venir. Invertir es equilibrio. Invertir es ganar, porque al superarte, le ganas el futuro. Porque invertir es más tiempo para disfrutar de lo que amás y de los que amás. Balance. Es tiempo de invertir. Llega la hora de la verdad. Cuando algo falla. Cuando aparecen los problemas. Cuando los que eligieron precio se arrepienten. Cuando los que estaban seguros ya no lo están tanto. Es ahí. Cuando tus decisiones te hacen sentir protagonista. Securitas. La empresa que eligen los que eligen seguridad. En el 2025, sigamos volando juntos. Están abiertas las inscripciones en la Universidad de la Empresa, con bonificaciones muy especiales. Acciona ya y lanza tu carrera en las pistas más seguras. Universidad de la Empresa, en Montevideo, Punta del Este, Colonia y en su campus virtual. Tu carrera, tu futuro. info@ude.edu.uy.
Adhieren Banco de Seguros del Estado, CUTSA, Dedicado, Isbel, Memory, Publinter, apoyan Centenario, Conaprole, Expand, Galante y Martins, Live Cinemas. Además, vamos a decirles que recuerden mantener los celulares en silencio. Y es un gran honor para la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay recibir hoy como invitados a los economistas Jorge Caumont, Julio de Brum y Javier de Aedo. Gracias por estar acá con nosotros. Acompañan en la mesa principal al doctor Jorge Abuchalja y a los disertantes en la mesa. Alain Claudio Beró, embajador de Argentina, Roberto Brezzo, vicepresidente de ADM, Javier García, senador de la República, Gabriel Gurméndez, representante nacional, Didier César Olmedo, embajador de Paraguay, Javier Salido Ortiz, embajador de España. A todos ustedes también muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana y las preguntas que quieran formularles los pueden hacer a través del 098-788-999. Las mismas van a ser formuladas por Malena Castaldi y Miguel Nogueira. Gracias a ustedes también. Los principales conceptos de este desayuno serán transmitidos por Inteligencia Empresarial, por Alfa FM 96.3 y por Asuntos Públicos. Ahora invitamos a hacer uso de la palabra al doctor Jorge Abuchalja, presidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay. Muchas gracias, buenos días. Los saludo en nombre del Consejo Directivo de la Asociación Dirigentes de Marketing del Uruguay. Una mañana muy fría, muy alegre, con mucha energía, porque si no, no resistimos. Así que gracias por estar con nosotros. Comenzamos un año difícil, un nuevo año para la política de nuestro país, un año difícil para el mundo y un año que continúa difícil. Pero eso es para comentar, porque nuestra vida sigue todos los días y de eso se trata. En sobrevivir decorosamente, ocuparnos de nosotros mismos. Entonces, este fue un año nuevo, con un gobierno nuevo, por lo tanto, la asociación lo que hizo fue invitar al señor Ministro de Economía como primer disertante, el doctor Gabriel O'Donnell, quien hizo una exposición referida al proyecto Uruguay para estos próximos 5 años. Luego invitamos al presidente del Banco Central, el doctor Guillermo Tolosa, quien también complementó los conceptos de la economía de nuestro país y hacia dónde estamos yendo o pretendemos ir. Nos pareció interesante hacer un pequeño ciclo con el ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo. Lo hicimos en Sofitel. Una linda reunión para también conocer el mundo del trabajo, cómo está hoy. Y para hoy, lo más importante que la asociación agradece a unos grandes amigos de nuestra casa, los doctores Jorge Caumont, Javier de Aedo y Julio de Brum, hombres de nuestro país que han trabajado por años en favor de nuestro país en los momentos buenos y en los no tanto, para ver su opinión respecto de la economía de nuestro país y cómo estamos yendo. No es un espíritu esto de contrarrestar nada, es simplemente escuchar y aprender de ellos todo lo que nos puedan decir para encaminar nuestros proyectos, nuestras empresas y luchar en este mundo complejo, como les dije al principio. Así que yo voy a pedir 2 cosas. Primero, gracias a las autoridades que nos acompañan de nuestro país y representantes de países amigos. Gracias a los presidentes y representantes de cámaras empresariales y asociaciones profesionales. Gracias a los medios de comunicación que hoy están con nosotros, muy amables, muchas gracias. Muchas gracias a los alumnos, docentes y decanos de la Universidad de la Empresa que hoy están aquí, a los queridos socios y consocios
y a todos los señores y presentes. Yo invitaría a los disertantes a ocupar su mesa, no sin antes hacer dos cosas. Primero, agradecer su presencia con un testimonio de nuestra asociación, como es habitual, y recibirlos con un cálido aplauso, así nos calentamos un poco. Como es habitual, a la Asociación de Dirigentes de Marketing les obsequia un recordatorio, un recuerdo en forma de una obra plástica de artistas nacionales. Y le vamos a pedir a De Brum que venga para este lado, así salen todos en la foto. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Agradecemos también al presidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing por sus palabras. Los invitamos a sentar, a tomar asiento a los economistas y ellos van a hablar durante 20 minutos. El primero será Jorge Caumont, después le seguirá Julio De Brum y para finalizar Javier de Aedo. Luego de las 3 disertaciones habrá espacios de preguntas para los periodistas invitados y para todos ustedes a través de los teléfonos que ya hemos mencionado. Y ahí tenemos que la próxima actividad de almuerzo de trabajo va a ser con la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg. Muy bien, invitamos al economista Caumont a pararse en el podio, por favor, porque para poder grabarlo, las grabaciones van a ser desde allí. Las respuestas sí van a ser en la mesa. Perfecto, adelante, cuando usted guste. Muchas gracias. Buenos días para todos. Quiero agradecer la invitación de ADM, de su presidente, de Roberto, de Enrique, de Víctor, etcétera, y a todos los demás. Y es un placer estar para disertar con 2 alumnos míos de hace mucho tiempo, de los cuales aprendieron mucho de mí, pero yo más de ellos. Quisiera comenzar refiriéndome al título de esta presentación, que se refiere a las perspectivas económicas de Uruguay. Cuando uno habla de perspectivas económicas, puede estar refiriéndose al corto plazo o al mediano plazo y largo plazo. Yo, y creo que también Javier y Julio, nos vamos a referir a macroeconomía, es decir, al corto plazo, a lo sumo 1 año y medio o cosas por el estilo, sobre todo cuando no conocemos aún cuáles son, más allá de los objetivos planteados por la nueva administración, las medidas que se tomarán, salvo en el caso del Banco Central, para alcanzarlos. Cuando hablamos de macroeconomía, en general nos referimos a la restitución, al cambio o lo que sea de equilibrios internos, como son el comportamiento de los precios o el comportamiento de la actividad económica, que es una respuesta a la oferta, a la demanda agregada, es decir, al consumo, a la inversión, al gasto del gobierno y a las exportaciones. No me refiero solamente al PIB, sino a la actividad económica, es decir, a la producción de bienes y servicios, más la otra parte de la oferta, que es también la importación de bienes y servicios. Y para ver esa perspectiva económica, macroeconómica, mejor dicho, que como les digo es la de corto plazo, tenemos que comenzar por el diagnóstico.
¿Cuál es el diagnóstico de la situación macroeconómica del país? Al referirnos al diagnóstico, nos estamos refiriendo entonces a qué pasa con el comportamiento de los precios, con el comportamiento de la actividad económica y con el comportamiento de las cuentas externas del país. En nuestro caso, de la cuenta corriente de la balanza de pagos, porque el país flota su moneda, tiene un tipo de cambio flexible. Y lo que nos dice el punto de partida hoy es que la economía viene creciendo a un ritmo declinante, eso es cierto, y apoyado por momentos anteriores en los cuales la tasa de crecimiento era baja, porque han habido determinado tipo de circunstancias que han actuado en ese sentido, como por ejemplo la sequía. Estamos todavía hasta el primer semestre, hasta el primer trimestre de este año, estamos todavía arrastrando algunas cosas, algunos datos favorables que vienen cuando se surgió de la sequía. Y también cuando miramos la industria, por ejemplo, observamos crecimientos del 17%, pero ¿es generalizado? No, se trata básicamente de la reincorporación de ANCAP a la producción tras el mantenimiento durante cierto lapso. Así que, en principio, yo diría que desde el punto de vista del nivel de actividad estamos en tendencia relativamente lentamente, el crecimiento es relativamente declinante, 3,4% en el primer trimestre del año respecto al mismo trimestre del año pasado, lo cual, como les digo, se explica por las cosas anteriores. En segundo lugar, el desempleo, que se encuentra, también es parte de la actividad económica, que se encuentra en el orden del 8%, con 217.000 personas más trabajando, cosa que no se destaca de esta manera. Se habla de 50.000, 217.000 personas más trabajando en la actualidad que las que trabajaban en el comienzo del 2020 antes de la pandemia. 217. Con una tasa de empleo en la actualidad del 59.6% de la población económicamente activa versus el 54% en el comienzo del año 2020. O sea que claramente estamos mejor que entonces, pero todavía en términos declinantes las tasas de crecimiento. En segundo lugar, la inflación, claramente en 5,05%, estamos en un nivel como el que consideramos satisfactorio. Y finalmente, por el lado de la cuenta corriente de la balanza de pagos, que es la diferencia entre exportaciones de bienes y servicios, importaciones y algunas cosas más, estamos también satisfactorios, porque si bien es un déficit de 812 millones de dólares, es sensiblemente menor a lo que era en años anteriores. Así que yo diría que la situación macroeconómica es esa, es el punto de partida. Sobre ella han actuado ¿qué? Distintos factores, factores macroeconómicos, factores de fuera de la región, factores de la región y factores y la combinación de políticas macroeconómicas que se han utilizado para llegar a ese resultado. No voy a hablar de los factores políticos porque no los conozco, no los domino como para poder indicar su influencia. Desde el exterior, entonces, nos tenemos que proyectar a partir del diagnóstico que hacemos hacia adelante, empezando justamente por lo que está pasando en el exterior del país, en el extrarregional. Lo que observamos es, en primer lugar, un enlentecimiento increíble del nivel de actividad mundial. Primero, sobre todo eso. Vemos que el primer trimestre de Estados Unidos es menos 0,2 respecto al trimestre anterior en términos desestacionalizados.
Vemos que Alemania cae, que la Unión Europea está prácticamente estancada, que el desempleo, que Estados Unidos en el primer trimestre cayó y que tiene un desempleo de 4,2%, bastante por arriba de la meta, y además otras regiones también con dificultades para crecer, hasta Japón, que tiene tasa de interés negativa como tasa de referencia de su política macroeconómica. O sea que el mundo, desde el punto de vista del crecimiento, no nos va a dar mucho apoyo de aquí en adelante durante cierto lapso. Es cierto que las tasas de interés son bajas, 2% en Europa, la tasa de referencia. Lagarde la bajó a Prepo, pero la bajó. En segundo lugar, tenemos la de Estados Unidos, 4,5%. Hoy Bauman, una de los miembros del Open Market Committee, o sea, del Comité de Operaciones de Mercado Abierto de Estados Unidos, dijo que ella se iba a inclinar por una baja en la tasa de interés de referencia a la política monetaria de Estados Unidos. O sea que las tasas de interés son bajas, eso ayuda a Uruguay. En tercer lugar, los precios internacionales. Yo hasta ayer iba a decir que teníamos todo a favor, mejor dicho, que teníamos todo en contra, en los términos de maíz, trigo, y que estábamos con la soja subiendo, que era bueno, y que estábamos con muy buenos precios de la carne. De hecho, subieron de 1,50 el ganado en pie a 2,50 hoy. O sea que dólares por tonelada, por kilo. O sea que estábamos relativamente bien. Y que estábamos muy mal en términos del precio del petróleo, que por las razones que ustedes se imaginarán, había subido arriba de $77 el barril. Muchos meses antes se conoció ese precio, pero después bajó y estaba por debajo de los 65. Ahora había subido a 77, hoy bajó, ayer, tras las declaraciones que hubo de Trump otra vez y demás, bajó a casi 70. O sea que no puedo decir que tengamos el petróleo tan mal como lo pude haber dicho hace 2 días. Así que ese es el panorama que nos viene del exterior. Nivel de actividad relativamente lento, bajas tasas de interés y precios que no están tan mal en algunos casos. En segundo lugar, tenemos que ver lo que pasa en la región. Y en la región, en Brasil, en Argentina, lo que vemos es que hay una recuperación fuerte y esperada fuerte, de acuerdo al REM, el relevamiento que hace el Banco Central sobre las expectativas de crecimiento, y el relevamiento que hace sobre el tipo de cambio y demás, y la inflación, y sacamos la conclusión que va a seguir creciendo, ahora no tan volátilmente y a tasas relativamente importantes. Y en segundo lugar, lo que sacamos en conclusión también, que el atraso cambiario que hay en Argentina, llamémoslo como quiera llamar, se va a atenuar. Mejor dicho, va a aumentar, me equivoqué, va a aumentar, porque lo esperado es una inflación relativamente más alta que el tipo de cambio que se espera. Así que eso nos puede venir relativamente bien a Uruguay, de aquí mirando al futuro. Luego viene Brasil. Y Brasil es la otra cara de la moneda. Brasil ha devaluado desde el año 2023, junio, hasta hoy, bastante más de lo que ha sido su inflación, que es relativamente baja. Es levemente superior a la uruguaya, pero es relativamente baja. Y, por otro lado, el tipo de cambio ha subido más que la inflación, mientras que en Uruguay, en el mismo lapso, el tipo de cambio ha subido bastante menos que lo que ha sido la inflación. O sea que Brasil es relativamente más competitivo que Uruguay en estos momentos y desde hace ya bastante tiempo. Así que ese es el panorama que podemos hablar y decir, bueno, ¿y en Uruguay qué? En Uruguay yo he escuchado y comparto
los objetivos de la nueva administración económicos, en el sentido de que hay que crecer más, invirtiendo más. Invirtiendo más, llevando la inversión del orden del 17% del PIB, que es 80.000 millones de dólares el PIB, o sea, saquen ustedes el 17%, llevarlo al 22% con inversión privada y extranjera. He escuchado eso. Nadie me lo dijo, lo he leído y lo he escuchado. Entiendo que nadie puede estar opuesto a eso. Que además va a haber una estabilidad por un tiempo en el déficit fiscal, es decir, la presión fiscal, va a ser la misma que en la actualidad, que la que dejó el gobierno. Es decir, que no va a haber impuestos nuevos, sino mejoras en el manejo de los gastos y mejoras y cierta redistribución en el tipo de tributantes. O sea que son todos objetivos, por ahora. Y en tercer lugar, lo que he escuchado de la política monetaria, desde la presidencia del Banco Central y desde el COPON, que es el Consejo de Política Monetaria del Banco Central, que se reúne cada 45 días, creo, no sé, la Reserva Federal se reúne cada 45, pero acá no le doy mucha bola, cada cuánto se reúne. El tema es que se ha dicho que se ha ratificado y enfatizado la política monetaria contractiva para bajar la inflación al 4,5% a mediados del año entrante. Esos son los objetivos. No conozco. Ahora, yo pregunto, ¿no? Miro y digo, bueno, el Banco Central fue el único que dijo que iba a mantener eso. Y yo miro y digo, pero eso ha mantenido durante un cierto lapso, varios años, tasas de interés altas en términos nominales y en términos reales. Y eso es el contrario a la inversión. Entonces noto que hay una contradicción en lo que se quiere entre un objetivo y el otro, de mantener una política restrictiva, sumamente restrictiva, con altas tasas de interés y por otro lado tratar de fomentar la inversión. Porque la inversión, en definitiva, tiene como determinante fulminante, determinante y demás a la tasa de interés. Pero además, esa tasa de interés tan alta trae problemas adicionales, como por ejemplo el denominado carry trade, ¿no? Es decir, la disposición a cambiar moneda extranjera, dólares básicamente, por pesos uruguayos para colocar en las letras de regulación monetaria que emite el Banco Central. Y ahí uno entra a hurgar dentro de todo eso y dice, el stock de letras del Banco Central es 3 veces y media la emisión, los billetes y monedas en circulación, 3 veces y media. ¿Y cuánto es eso? Y son 9.000 millones de dólares. ¿Y cuánto paga de tasa de interés el Banco Central? Y paga alrededor de 9,60, entre 9,45 y 9,70. O sea que tiene un déficit fiscal anual el Banco Central del orden de los 850 millones de dólares. Y que vencen en un año, porque el plazo máximo de las letras de regulación monetaria es un año, el máximo. O sea que se van renovando. Adiciona entonces el Banco Central alrededor de 850 millones de dólares y en crecimiento por año a su stock de letras, sin ir más lejos que a ella. Así que yo encuentro que va a haber dificultad, considero que no va a haber problema. Y aparte de eso, esa atracción, ese atractivo hacia las letras de regulación monetaria que provoca un cambio de moneda, ¿tá? Provoca también una apreciación del tipo de cambio. Esa apreciación del tipo de cambio, obviamente, tiene efectos contractivos de las producciones
transables, es decir, de las exportables y de las que sustituyen importaciones en el país. Entonces, reuniendo todo eso, uno dice, bueno, ¿qué se espera hacia adelante? ¿Qué espera Jorge Caumont hacia adelante? Y bueno, espera que la actividad económica, fundamentalmente por el lado de la producción de bienes y servicios, no crezca en los próximos 12 meses, sea cero. Reitero, la respuesta de la producción local es al consumo, quiere decir que el consumo difícilmente crezca, es la respuesta a la inversión. Es difícil que la inversión crezca. Y es respuesta al gasto público, que va a quedar relativamente estable. Y es respuesta a las exportaciones, que van a ver bien, que están viendo su estabilidad debido al nivel del tipo de cambio real. Así que mi primera conclusión, no vamos a crecer. Mi segunda conclusión, la mía, después ustedes escucharán a Javier y a Julio. La segunda conclusión es que sí, que se va a llegar a la meta de inflación. No cabe duda, se va a llegar. Y tal vez antes de lo que está comunicando el Banco Central. Y finalmente, desde el punto de vista del sector externo, creo que la cuenta corriente de la balanza de pago, la diferencia entre exportaciones de bienes y servicios e importaciones de bienes y servicios va a ser relativamente más negativa. Y esa negativa, en un modelo macroeconómico, implica que el gran causante de eso, aunque parezca mentira, es el déficit fiscal. Si quieren aclaración de eso, pueden ir a alguna clase, pero es lo que puedo decir. Así que esa es mi expectativa. 0 PBI, se cumple sí el 4,5% de inflación y se debilita la cuenta corriente de la balanza de pagos. ¿El tipo de cambio a cuánto estará en un año? Y en el orden del 41%, 41,50%, por ahí. Eso es lo que puedo decirles por ahora. Muchas gracias por la atención y nos sentamos ahora a escuchar a mis grandes amigos. Muchas gracias. Hola, ¿se escucha bien? Buenos días a todos. Agradezco a ADM el honor de esta invitación y poder compartir con todos ustedes algún intercambio de ideas sobre la situación económica. Agradezco además especialmente a ADM la oportunidad de encontrarme con amigos y con un mentor en lo que ha sido mi vida profesional, como lo es Jorge, y además también de un amigo con el que hemos compartido muchas cosas como Javier. Y una integración además apropiada de esta mesa, porque es la única instancia, diría yo, en estas circunstancias en la cual River le puede ganar a Peñarol 2-1, digamos, pero solo con una composición de esta manera, no en una cancha de fútbol en este momento. Bien, yendo a lo que es, o sea, me voy a apoyar en algunas cosas que ya adelantó Jorge, de manera de ganar tiempo, y a su vez, como una imagen vale más que 1000 palabras, también voy a tratar de ganar algunos minutos simplemente mostrando algunas imágenes de lo que pienso que son los elementos fundamentales, por lo menos desde el punto de vista de la coyuntura macroeconómica en la situación de Uruguay hoy. En primer lugar, lo fundamental, hablemos del nivel de actividad y de crecimiento, y como decía Jorge, la realidad es que Uruguay crece poco. Básicamente, ¿cómo era esto? Ahí. Durante un periodo que fue de entre los 90 hasta fines de la primera década de este siglo, tuvimos una tendencia de crecimiento de aproximadamente el 3% anual, con esta interrupción que implicó la crisis de 2002, pero básicamente fue la dinámica de crecimiento durante ese periodo.
y que desde mediados de la década pasada eso se redujo básicamente a la mitad, a un 1,5% anual. ¿Qué fue lo que generó esto? Bueno, las mujeres, ¿no? A esto le tenemos que agradecer a las mujeres. Esencialmente las transformaciones económicas de Uruguay de la década de los 90 implicaron un cambio estructural en el mercado de trabajo que generó una mayor demanda de mano de obra calificada, y como las mujeres tienen en general más años de educación que los hombres, durante los años 90 hubo una incorporación importante de la mujer al mercado de trabajo, junto con ello un aumento del capital humano promedio en nuestra economía, que básicamente fue lo que generó esta dinámica durante la década de los 90, extendiéndose en los primeros años de este siglo, más allá del efecto de la crisis, y con un último empuje más sobre el final de los años entre el 2010 y 2013, con un efecto favorable, digamos, en términos de precios internacionales, que le dio un empuje adicional cuando ya, obviamente, ese efecto, digamos, de cambio en la composición del mercado laboral se agotó, porque fue echar mano al último recurso que tenía Uruguay en materia de crecimiento, y a partir de allí, con los problemas que tiene el sistema educativo en Uruguay, básicamente eso dejó limitado el potencial de crecimiento de Uruguay hacia adelante. Y esa es la realidad que tenemos hoy. Si pensamos que con inversión de activos, inversión física, vamos a incrementar la tasa de crecimiento de Uruguay, suerte en pila. O sea, en las características que tiene la economía uruguaya, no es con altas tasas de inversión física que Uruguay va a dinamizar su economía. Es con un cambio muy importante en la calidad y en la educación de su mano de obra, y ese problema no lo resuelve el ministro de Economía. De hecho, no hay ningún ministro que lo resuelva, porque, como se ha dicho muchas veces, el ministro de Educación tiene poco para decir en materia de educación, y los que tienen para decir en materia de educación, en general están más preocupados por el comienzo de clases que por la transformación educativa del país. Entonces, mientras tengamos ese problema estructural allí vigente con el funcionamiento que tiene nuestro sistema educativo, esto es básicamente lo que nos condena para los próximos años en materia de crecimiento potencial. Y si no es por ahí, esperemos la buena suerte, ¿verdad? Y sobre eso me voy a referir hacia el final de estos minutos, sobre qué cosas podemos esperar del mundo que nos ayuden como para salir durante un tiempo con alguna tasa de crecimiento mayor que la que tenemos como media esperada hacia el futuro. Estos últimos años, además, han estado, claramente afectados por lo que fue el COVID, y por algo que nos salió barato, ¿verdad? Realmente a principios del año 2023 yo tenía mucho temor de lo que podía llegar a pasar en la economía uruguaya ante lo que estaba viviendo la economía argentina en ese momento. Para lo que fue el shock de precios relativos que tuvimos respecto a Argentina en el año 2023, Uruguay la sacó bastante barata en términos de nivel de actividad, pero también fue otro shock que afectó negativamente el desempeño de la economía uruguaya en estos últimos años. Ahora, saliendo, digamos, de esos efectos, ya sobre el final de 2024, observamos mejores tasas de crecimiento respecto del año anterior. Eso se viene arrastrando también para este año. Y, como señalaba Jorge, uno puede ser optimista respecto a que uno puede tener un crecimiento en torno al 3% para este año, en base a ese arrastre que viene del año pasado, y con alguna tendencia decreciente en los próximos años. Pero por lo menos yo diría que para lo que sería este periodo de gobierno, si no se hacen las cosas mal, digamos, hay un empuje de un crecimiento promedio en los 3 primeros años de este periodo que puede andar en torno al 2,6, 2,7%, lo cual es algo mejor que lo que se venía teniendo hasta el momento. Y realmente es importante que Uruguay tenga un mejor desempeño en materia de crecimiento, aunque más no sea
por algún empuje externo, porque la otra complicación que tiene Uruguay está en el frente fiscal, ¿no? O sea, aquí vemos lo que ha sido la evolución de las cifras del sector público durante los últimos años, con un agudizamiento esperable, digamos, del déficit primario durante los años del COVID, un momento de equilibrio en términos primarios, que fue, digamos, el mejor momento fiscal en la administración anterior, que, digamos, fue hasta septiembre del año 2022, y a partir de allí una tendencia declinante en materia de ingresos durante el año 2023, fundamentalmente por el efecto Argentina, y una tendencia creciente en materia de gasto, que luego tardíamente, una vez que pasa el efecto Argentina, lo empieza a recuperar, digamos, lo que es la recaudación, pero todavía con una situación de déficit primario, que, a eso uno le suma los intereses y tenemos esta tendencia, digamos, en materia de gasto total, que nos lleva a esta situación actual con un déficit fiscal de más de 4 puntos del producto, con una trayectoria de deuda pública creciente a lo largo del tiempo. El gran desafío que tiene Uruguay es volver a recuperar superávit primario y lograr de esa manera un resultado fiscal que permita estabilizar y eventualmente a la larga reducir el peso de la deuda sobre el producto. Como decíamos recién, con las condiciones de crecimiento de la economía uruguaya estructurales, eso es muy difícil. Con algo de buena suerte del exterior y cierta disciplina en materia de gasto público, uno podría lograr alguna mejora en este sentido, y ahí habrá que ver cuáles son las señales concretas que nos da la nueva administración una vez que conozcamos el presupuesto y las proyecciones fiscales para los próximos años. O sea que uno por ahora habla desde lo que uno desearía, más de que lo que efectivamente, digamos, y a la espera, digamos, de qué es lo que nos muestran finalmente las autoridades. El panorama que se ha presentado en la rendición de cuentas no es del todo auspicioso, digamos, o sea, en principio se critica un aumento del gasto en términos de lo que se llama un ciclo electoral a lo largo del año 2024, pero se plantea un aumento en el tope de deuda para el año 2025, que básicamente lo que en definitiva está recogiendo es que el mayor déficit del año 2024 no se corrige en 2025, básicamente se resuelve con mayor endeudamiento, y ya eso de por sí es un mal punto de partida para lo que puedan ser las proyecciones presupuestales para los próximos años. Pero bueno, esperemos, digamos, que en la ley de presupuesto haya mecanismos que eventualmente corrijan esta tendencia en materia de gasto público, porque si no, vamos a tener la vieja historia de hay un aumento del gasto por lo que sea, y luego las tendencias de gasto público de ahí en adelante son partir de ese mayor gasto y de ahí seguir creciendo de una manera que lo único que hace a la larga es incrementar la presión tributaria y también limitar lo que podrían ser condiciones de crecimiento para la economía. O sea que este es uno de los principales desafíos que tiene Uruguay hoy por hoy. Yo creo que es el principal desde el punto de vista macroeconómico, que es el tema fiscal. Y desde el punto de vista monetario, bueno, ahí básicamente hay una vocación de continuidad en lo que es la política monetaria de estos últimos años, o sea, básicamente plantearse un objetivo de inflación y cumplirlo, e incluso ser algo más ambicioso de lo que se lo era hasta el momento en lo que tiene que ver con la meta de inflación. O sea, el presidente del Banco Central ya ha manifestado su aspiración a que la inflación converja a algo en torno al 4,5% anual. En estos momentos se encuentra algo en el entorno del 5%, digamos con cierta oscilación, luego de el efecto deflacionario que tuvo Argentina sobre la economía uruguaya
durante el año 2023 y que obviamente ayudó mucho en este descenso que tuvo la inflación durante estos últimos años. Pasado ese efecto deflacionario que tuvo Argentina en 2023 y ya con una Argentina que hoy por hoy nos plantea otra relación de precios que la que tuvimos hace un par de años, ahí, digamos, la inflación volvió a lo que uno podría considerar más o menos normal en este escenario actual, que es una inflación en torno al 5%. Las subas recientes de la tasa de interés por parte del Banco Central han permitido desacelerar la tasa de crecimiento de la cantidad de dinero a algo por debajo del 10% anual. Si uno piensa que tendremos un crecimiento de 2 y pico y uno quiere aspirar a una inflación de 4,5, yo diría que haría falta todavía 1 o 2 subas adicionales de la tasa de interés por parte del Banco Central para poner la política monetaria en línea con ese objetivo de 4,5% anual de inflación. Pero bueno, igual esto tiene todavía algunos efectos rezagados, habría que ver qué ocurre en los próximos meses, pero en lo personal pienso que alguna suba más de tasa de interés tendría que aplicar el Banco Central si quiere efectivamente converger a esa situación. Y ahí se nos plantea el viejo dilema que tenemos en Uruguay. O sea, está todo bien con el hecho de bajar la inflación y es un objetivo compartible. El tema es que eso tiene que ser consistente con el resto de las políticas económicas. Con la trayectoria que viene teniendo el gasto público actualmente, tenemos una política fiscal con sesgo expansivo en líneas generales, con lo cual, combinado con una política monetaria con sesgo contractivo, eso representa problemas desde el punto de vista de la política cambiaria y de precios relativos para Uruguay. O sea, en definitiva, supone una apreciación del tipo de cambio por encima de la que ya es estructural en la economía uruguaya. O sea, ustedes han escuchado economistas aquí en este ámbito y en muchos otros ámbitos hablando del atraso cambiario. Y se habla del atraso cambiario en los años, a comienzos de los 80, en los 90, en los 2000, en los 2010 y en los 2020. O sea, que si es algo que se habla en todas las décadas de la historia reciente de Uruguay, es algo que va más allá de alguna coyuntura en materia de política fiscal y en materia de política monetaria. O sea, el atraso cambiario no es más que la contracara de decir que Uruguay es un país caro. Y Uruguay es un país caro justamente por los problemas que yo señalaba al principio en materia de crecimiento. Es un país caro porque hay poca gente con verdadera capacidad productiva para hacer el trabajo de muchos, o sea, o para mantener lo que es la población de todo el país. Todos ustedes están acostumbrados al ámbito empresarial, o sea que tienen bien claro el hecho de que si hay unos pocos haciendo el trabajo de muchos, esos pocos son muy caros. Y en definitiva, el atraso cambiario o el costo del Uruguay alto no es más que un alto precio de la mano de obra calificada en relación a la mano de obra no calificada. Esa es la contracara de una moneda apreciada, de un país caro, y esa es la causa estructural de los problemas que tiene Uruguay en materia de competitividad. Pero además de eso, cuando uno quiere hacer una transición hacia una inflación más baja y aplica una política monetaria restrictiva con una política fiscal expansiva, agudiza aún más esa situación y la vuelve eventualmente sostenible, a menos que, como siempre, tengamos algo de suerte desde el exterior. La otra política que tenemos que compatibilizar con esto y que sobre la cual existe todavía un gran signo de interrogación es la política salarial. Lo que el presidente del Banco Central quiere hacer debería estar acompañada con una descentralización de la negociación salarial, una negociación salarial basada específicamente en aumentos de productividad, por lo tanto, una negociación salarial a nivel de empresa más que una negociación salarial centralizada. Como esa no parece ser la orientación del gobierno, por lo menos hasta el momento,
da la sensación de que también va a haber cierto grado de incompatibilidad entre la política cambiaria y la política monetaria y la política salarial. O sea que, bienvenidas las declaraciones del presidente del Banco Central, también esperemos un foco de tensión, digamos, en los próximos años en lo que tiene que ver con el comportamiento de la política monetaria con el resto de las políticas públicas. Y bueno, y los últimos 2 minutos los voy a dedicar a, por lo menos, tratar de plantear cuál debería ser nuestra buena suerte para que estas inconsistencias, en definitiva, se disimulen y los próximos años pasen con cierta tranquilidad desde el punto de vista macroeconómico para los uruguayos. Si no fuera por la política arancelaria que ha puesto sobre la mesa la administración norteamericana, que creo que son un problema, digamos, para el crecimiento de la economía mundial y para lo que han sido las fuentes, el dinamismo de la economía internacional en los últimos 30 años, yo diría que Uruguay tenía, y creo que sigue teniendo, un panorama internacional bastante auspicioso. Uruguay es un país que tiene agua tibia, digamos, nada en agua tibia cuando en el mundo lo que hay son bajas tasas de interés. O sea, un dólar débil y bajas tasas de interés. Cuando tenemos altas tasas de interés y un dólar fuerte, eso es agua fría para Uruguay y por lo general ahí nos congelamos y nos hundimos. Con la situación que hay en materia de endeudamiento fiscal a nivel internacional, están todas las condiciones para que, más allá de sus aspiraciones, todos los bancos centrales mantengan en el mundo tasas de interés bajas en términos nominales y en términos reales, porque es la única manera, de hecho con tasas de interés reales quizás negativas o por lo menos inferiores a la tasa de crecimiento del producto, lo cual es sostenible solo por algún tiempo, como para ayudar a tener trayectorias de deuda sobre el producto relativamente estables, porque aquí el problema de deuda no es solo Estados Unidos, los problemas de deuda existen en Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Italia, España, Japón, China, ¿verdad? Y en particular, el país que tiene un serio problema en materia fiscal es China y que requiere de altos estímulos desde el punto de vista monetario y fiscal. Si China eventualmente a base de esos estímulos logra salir adelante y frenar lo que es la deflación que hoy está exportando al resto del mundo, entonces el panorama macroeconómico general que puede tener esta región y Uruguay en particular será relativamente favorable. Pero para eso hay que ayudar a China, no hacerle una guerra comercial. Muchas gracias. Buenos días. Es un gusto siempre participar de estas convocatorias de ADM, un ámbito que es además una gran caja de resonancia para quienes queremos predicar en materia económica y transmitir conocimientos y reflexiones. Y es doblemente satisfactorio hoy por estar acompañado por estos queridos amigos que me precedieron en el uso de la palabra. Yo voy a dar muy poquitos números, posiblemente casi nada, y sí voy a concentrarme en compartir reflexiones con ustedes. Nos convocan a hablar de perspectivas, y si yo veo la palabra perspectiva, hay otra palabra que me viene enseguida, que es crecimiento. Y en una entrevista que mantuve con Búsqueda en diciembre, cuando habían ya pasado las elecciones, yo dije que el bajo crecimiento económico ya se cargó a 2 gobiernos. Puede haber muchas razones para que haya perdido primero Vázquez y después, o el Frente Amplio y después la coalición con el Partido Nacional. Yo como economista tiendo a ver los aspectos económicos y creo que el muy bajo crecimiento fue en gran medida responsable de esas 2 derrotas y que no repitieran los gobiernos. Una economía que crece poco es como un auto que va con el freno de mano puesto, no anda bien. La pregunta es si
no hay 2 sin 3, y si la misma razón no se puede repetir dentro de 5 años y se cargue a un tercer gobierno consecutivo. La pregunta es entonces, ¿cuánto debemos crecer para que ello ocurra o no ocurra? ¿Cuánto podemos crecer en estos 5 años? Y si podemos crecer lo que debemos crecer. Porque el crecimiento económico es clave desde 2 puntos de vista, desde el punto de vista social y desde el punto de vista fiscal. Desde el punto de vista social, ahora sabemos que hay casi 1/5 de compatriotas que son pobres. Durante muchos años creíamos que era 1/10, pero felizmente tenemos buenas estadísticas actualizadas en algún caso y nuevas en otro, que se conocieron en los últimos 6 meses y que, ya sea por el método del ingreso como por el método de aspectos multidimensionales, sabemos que la pobreza está en el orden del 18%. Y en particular sabemos que la pobreza entre los menores de edad es de 1/3 prácticamente. Y esas son cifras terribles que nos deberían mover de algún modo. El Uruguay se caracteriza desde siempre por tener una importante matriz de protección social. Pero esa matriz de protección social, como bien dice Gabriel Odone, está diseñada para los que estamos en la formalidad. Está diseñada para quienes trabajamos en blanco, para quienes tenemos entonces seguridad social, sistema de salud, seguro de desempleo. Pero deja fuera a casi 400.000 compatriotas que no están en esa condición. Y notoriamente, y creo que es muy positivo que este gobierno se haya planteado tratar de incorporar en la matriz de protección social a esos 400.000 compatriotas. Y dentro de lo social también tenemos al mercado de trabajo. Como todo mercado, precio y cantidad. Precio, el salario, cantidad, el empleo. Y justamente el crecimiento económico a largo plazo tiende a acompañar a la masa salarial, que es el producto de P por Q, de salario y empleo. Entonces, una economía que crece más puede dar mayores aumentos de salarios y puede generar más empleos. Una economía que crece poquito no lo puede hacer. Si, por ejemplo, vamos a crecer al 2% en estos 5 años, asumamos que el empleo se va a llevar la mitad de ese crecimiento y el salario real no podrá llevarse más que la otra mitad. Y si la política salarial se diseña de modo que haya un aumento mayor, va a pasar como en el segundo periodo de Vázquez, que van a perderse muchos miles de empleos. Pero además, entonces, ese crecimiento permite alentar un mejor comportamiento del mercado de trabajo y, en última instancia, mejores condiciones de vida, que termina formalizando más empleo, que termina incluyendo más compatriotas. Pero tenemos que entender que somos un país de sueldos bajos. Solo el 30% de los uruguayos pagamos el IRPF, por ejemplo. Y el mínimo imponible no es una cosa de grandes pasiones. Sueldos bajos desde el punto de vista del costo de vida, pero sueldos altos para quienes exportan y compiten con productos importados, porque como bien dijeron ellos, estamos en un país caro. Agregar valor en Uruguay es muy caro. Y después está el panorama fiscal, una situación fiscal heredada muy complicada, incumpliéndose la regla fiscal, se acepta que se incumplió en el último año, pero también se incumplió en el penúltimo, y en última instancia las reglas se pueden incumplir si no hay un enforcement, si no hay consecuencias para quienes la incumplen, y en todo caso tienen un valor moral. Y la herencia fue muy complicada, un déficit fiscal que, si se suman las postergaciones de pagos para este año, si aquí hay proveedores del Estado, se van a encontrar seguramente con que muchos no han cobrado todavía. Hubo facturas que se registraron y son deuda flotante, hay facturas que no se presentaron a
a ser contabilizadas y hay facturas que ni siquiera se presentaron ante el ministerio o la oficina correspondiente para no tener que cargar con el costo financiero del IVA de esa factura. Y el gobierno se ha manejado en un difícil equilibrio para dar la mala noticia, porque desde el punto de vista político me imagino que se salían de la vaina para poder decir, miren lo que nos dejaron, pero por otro lado no podían decir toda la verdad porque están los organismos internacionales y las calificadoras de riesgo y los inversores en bonos uruguayos que van a decir, pero entonces, ¿cómo es esto? ¿Cuál es la solvencia del país? Y lo que hay ahora previsto es un gradualismo, como bien decía Julio. En realidad, si uno corrige la parte del déficit del año pasado que se va a pagar este año, hay un mínimo ajuste previsto de 0,3% del producto, que no es nada. Por eso la deuda va a subir este año algunos puntos, porque carga con la mochila que se recibió del gobierno anterior. Ese gradualismo es una decisión, notoriamente. No hay, por razones de economía política no puede hacerse otra cosa. Pero también cuenta a su favor con el hándicap que Uruguay tiene, construido por los sucesivos gobiernos, con un prestigio internacional que le permite determinados comportamientos y se es más tolerante con Uruguay en ese sentido. La otra pregunta es si el contexto externo tan desafiante, desafiantes son esas palabras del wokismo actual que no me gusta, porque un contexto complicado nos va a dar el tiempo como para poder manejar ese gradualismo. Sabemos, en principio, que no es voluntad del gobierno subir los impuestos, pero sí que posiblemente van a subir algunos y bajar otros, con un efecto neutral nulo y con un propósito redistributivo. Sabemos que se va a revisar el régimen de inversiones, procurándose que quede alguna plata en tesorería como consecuencia de los ajustes en ese régimen. Y sabemos también que la DGI va a intentar mejorar el sistema de incentivos y aumentar la percepción de riesgo del contribuyente para que puedan aumentar los impuestos por ese lado, la recaudación por ese lado. Sabemos también que hay algunos compromisos importantes que van a requerir presupuesto. Lo que yo decía de la matriz de protección social, indudablemente, y seguridad también. Es la primera vez que escuchamos al ministro de Economía reiteradamente hablar de los propósitos de mejorar la seguridad pública. Eso se ve que es claramente un consenso en el gobierno. Entonces, tenemos la idea de que no subirán los impuestos más que por esas razones que yo mencionaba, aumentos de presupuesto en estos dos rubros, seguramente rebajas de gastos en otros, porque si hay cosas nuevas que se van a hacer, también debería haber cosas viejas que se dejen de hacer, pero no es la política. En general, como dice Julio, se construye a partir del presupuesto que hay, se sigue sumando y no tenemos como hace 20 o 30 años la inflación para licuar ese presupuesto inflado. Entonces queda. Entonces el crecimiento económico es el que me cierra esa brecha. Y si hacemos una planilla Excel, capaz que ese crecimiento económico es de ciencia ficción, es incompatible con lo real, con lo posible. En última instancia, perspectivas es crecimiento tiene impacto en lo social y en lo fiscal, y la pregunta viene al caso, ¿cómo crecer más? ¿Cuál es la tasa de crecimiento a largo plazo de nuestro país? El comité de expertos, que cada tanto tiempo le dice al Ministerio de Economía, esa tasa la cambió 4 o 5 veces en los últimos años, con lo cual da la impresión de que ninguna de esas tasas es, porque una tasa de largo plazo no se cambia todos los años. La intuición me dice a mí que está entre el 1 y el 2%. Crecimos al 1 y monedas en los últimos 10 años. Ignacio Munjo recordaba en este mismo salón hace algunos meses que si sacamos los años con viento de cola y los años con viento de frente, en los años neutrales la economía uruguaya crece al 1%. Entonces, ¿cómo hacemos para crecer más? Hoy día yo creo que si trabajara en el equipo de gobierno firmaba el empate en términos futbolísticos con un 2% anual para el quinquenio, pero no da para mucho eso. Yo creo que con menos de 3 no da para mucho. La inversión en activos fijos es 15% del producto si sacamos los grandes proyectos que hemos tenido.
las UPMs de la vida y todo eso. 15% del producto, pero comparto con Julio. ¿Qué quiere decir ese número? ¿Es comparable entre países? Para empezar, hay que ver la eficiencia de esa inversión en distintos países. La corrupción. En Uruguay no tenemos a Lázaro Báez. ¿Cuánto de la inversión habría en Lázaro Báez y en Santa Cruz y en la señora condenada? Bueno, en Uruguay no tenemos eso. Entonces, la inversión razonablemente va a ser más baja que en otros países. Pero además está la función de producción del país. Y nuestra función de producción tiene un componente activos fijos y capital humano, como bien dice Julio, y esa no depende del ministro de Economía ni de ningún ministro. Y es una cosa que cambia a largo plazo, con reformas que se tienen que hacer sí o sí para que en el largo plazo florezcan. Grandes proyectos, está todo el tema del hidrógeno verde, pero en el mundo va muy despacio. No hay que pensar que vayan a pasar grandes cosas en el futuro previsible. El régimen de promoción de inversiones se va a ajustar seguramente, tiene que ajustarse entre otras cosas por el impuesto mínimo global. Es imprescindible que haya promoción de inversiones para que haya inversiones, eso está probado, los sectores que han sido más dinámicos, desde la forestación hasta el software, notoriamente lo han sido. Pero después está todo el tema que yo diría sacudir la modorra de los uruguayos. Hacer reformas que están pendientes hace muchísimo tiempo. Ajustar el sector público. Es decir, todas cosas que afectan la productividad y por lo tanto hace que seamos caros y que el costo de producir en Uruguay no vaya acompasado con un crecimiento de la productividad. Pero esas reformas están, o la no realización de esas reformas está en el ADN de los uruguayos, que por un lado queremos la matriz de protección social y queremos seguir con la política de bienestar que tiene más de un siglo, para lo cual tendríamos que hacer cosas que hicieran viable eso, pero no estamos dispuestos. Como que hay una contradicción, parte de nuestro ADN quiere cosas, pero el otro no nos deja hacer las cosas que necesitamos para que eso se haga. Y entonces crecemos poco y no le metemos nunca un motor al velero, que es nuestra economía, un velero que avanza cuando hay viento, que sopla, como sopló entre 2002, 2003, 2004, cuando empiezan a subir los commodities, hasta el 2013, 2014. En esos 10 años crecimos al 5,5% anual. Pero cuando calma, el velero no avanza. Y se ha mencionado por parte de ellos, llámese de atraso cambiario, como quiera, somos caros en Uruguay en dólares y basta viajar a cualquier destino del mundo para comprobarlo. Y somos caros por muchas razones. El tipo de cambio real es evidentemente uno de ellos. Y lo que pasó en 2022 con una caída del tipo de cambio real extrarregional de 20% en el año sin responder a fundamento alguno, a contramano del mundo. Y eso después hubo oscilaciones posteriores, pero gran parte de lo que tenemos hoy de atraso respecto a los promedios históricos se dio en 2022. Pero no solo por eso, o por la inconsistencia entre políticas económicas, que también Julio mencionaba. Están las vacas atadas. Las vacas atadas es seguir haciendo cemento que da pérdida, es seguir teniendo determinados mercados con regulaciones que favorecen a los regulados y no al consumidor, con dificultad para importar algunas cosas y tener las cosas 3 o 4 veces lo que vale en países cercanos. O sea, somos caros por muchas razones. Yo dejaría por acá, quise empezar hablando de nuestro país y en todo caso para las preguntas queda todo lo otro, la situación global, que por suerte aparentemente ayer a última hora se resolvió la guerra, que era otro escenario, con otra perspectiva incluso de inflación y por lo tanto de tasas de interés a nivel global. Me encantaría hablar algunas cosas de Argentina, pero bueno, en todo caso lo dejo para
para la instancia que empieza ahora, si ustedes quieren hacer preguntas. Muchas gracias. Buenos días a todos, gracias a los panelistas que han cumplido notablemente con el tiempo estipulado. Vamos con la primera pregunta. Muy buenos días para todos, siempre es un gusto acompañarlos. Muy buenos días también a los panelistas y disertantes. La primera pregunta que quiero trasladarles está vinculada con el Consejo de Salarios. A fin de mes caen unos 190 convenios, se reanudan las conversaciones y negociaciones para una nueva ronda. El Gobierno está definiendo las pautas. ¿Cuáles son las expectativas o dónde ven que deberían estar los énfasis en materia de pautas y cómo ven la posibilidad de incorporar la reducción de la jornada laboral, que es lo que está planteando el PIT-CNT? Yo diría que una reflexión que viene al caso y hay que tener presente cuando uno analiza la economía. Nosotros somos economistas profesionales, pero no estamos en una campana de vidrio. Y tenemos que entender las restricciones que impone la economía política. A priori, pretender que este gobierno haga cosas que el anterior no hizo desde el punto de vista market friendly es un contrasentido. Los gobiernos llegan con un mandato de las urnas. Eso hay que entenderlo. Entonces, bueno, creo que ese es el telón de fondo para muchas respuestas que hay que dar a cuestiones que se planteen en materia de políticas económicas. Si un gobierno que presuntamente uno esperaba que fuera más liberal y que muchos de sus votantes lo votaron por esa razón y después no lo hizo, bueno, ¿por qué le vas a pedir al que no lo es que haga lo que el otro no hizo? Digo, a eso voy básicamente. Pero yendo a la pregunta, hay algunas cosas que sabemos de esta ronda salarial, detalles de cómo van a ser las cosas, pero lo relevante es que tengo la impresión de que hay mucho más acuerdo entre los dos ministerios, Trabajo y Seguridad Social, Economía y Finanzas, de lo que había en el verano, cuando había cruce de espadas entre ellos. Y básicamente yo esperaría que la meta de inflación sea la base de referencia de las negociaciones, digamos 5% para el primer año, 4,5% para el segundo, más 1% de crecimiento real, como decíamos hoy, con una tasa esperada del 2 anual. Es decir, yo diría que el aumento medio de los salarios, para ser consistente con la política monetaria, tendría que ser del 6% para el primer año, del 5,5% para el segundo, y seguramente se va a beneficiar los salarios más bajos. Esa fue la política del Frente Amplio en los 3 gobiernos anteriores. Y no sé, quizás no haya gatillo para todos, sino para los de abajo, en caso de desvíos. Y es posible que las correcciones a mitad de periodo sean tomando en cuenta la inflación subyacente y no el nivel general de precios. En fin, son algunas pinceladas de lo que yo estoy esperando y decodificando lo que leo por ahí. Y en cuanto a la jornada laboral, perdón. Gaumont. Querer bajar la jornada laboral con el mismo precio implica aumentar la brecha entre la cantidad ofrecida para trabajar de trabajadores y la cantidad demandada. ¿De acuerdo? Si vos subís esa brecha que ya existe hoy con un desempleo del 8%, la teoría microeconómica nos dice que el desempleo va a aumentar. El empleo es una demanda derivada del producto final. ¿Qué pasaría, como le pregunté al ministro en una reunión que tuvimos de ADM el otro día, qué pasaría si, por ejemplo, la empresa tiene problemas de nivel de actividad? ¿Va a seguir pagando lo mismo? ¿Va a seguir o va a despedir gente? ¿Está asegurado que no tenga paros por eso? En fin, la demanda por trabajo es una demanda derivada. La teoría microeconómica nos dice que si vos aumentás el empleo, el salario, cuando ya tenés desempleo a la tasa
de salario que existe en la economía, vas a tener más desempleo. Disculpe, le pedimos que se acerque un poquito más al micrófono. Okay. ¿Me escucharon? Como para cantarte una, Jorge. Sí, sí. No es eso. Es decir, es ir contra la formación de precios en un mercado laboral. Parece que... bueno. Ahora sí. ¿Pero me escucharon antes o no? Sí, porque yo hablo medio aloud, ¿cómo es? Medio en voz alta, por eso me escucharon, pero no tenía el aparataje Pero es así, y estas cosas la verdad, que me vuelven loco. No porque yo sea empresario ni nada por el estilo, porque está en contra de la lección número 1 de microeconomía, de la formación de precios en un determinado tipo de mercado, de libre competencia entre comillas. Perdón. Gracias. Julio, ¿querés agregar algo? A ver, como decía Javier, todavía no sabemos cuáles van a ser esas pautas. Las que serían consistentes con la política monetaria anunciada por el Banco Central serían básicamente la de ir a una negociación descentralizada. El intermedio sería directamente una fijación por decreto de un 4,5 o 5% de aumento para estos 2 años sin negociación, sería el otro extremo, pero que también establecería una pauta compatible con la política monetaria. Pero bueno, si es como dice Javier, que hay una realidad política que hay que mantener la negociación centralizada, a ver, ¿cuál es el problema de la negociación centralizada más allá de la pauta? Por más que estén de acuerdo el ministro de Trabajo y el ministro de Economía con la pauta salarial, muchas veces se suele creer que la negociación tiene al sector empresarial y a los gremios enfrentados y al Estado como árbitro. Ese es el modelo que muchas veces mucha gente tiene en la cabeza con respecto al funcionamiento de la negociación salarial. La realidad es que es una negociación entre 2 monopolios, digamos, uno que tiene la representación de los trabajadores y después grupos empresariales que tienen representación de determinadas empresas que por lo general son las empresas dominantes en cada sector. Con lo cual, la negociación en realidad consiste en que se ponen de acuerdo representantes de empresas líderes de cada sector, que son las que pueden absorber mejor los costos salariales, porque además por lo general son las que tienen mayores economías de escala, y básicamente hacen funcionar la negociación centralizada como una barrera de entrada a competidores pequeños o el mantenimiento de una posición dominante en el mercado. Como la función objetivo del Ministerio de Trabajo es ratificar acuerdos, o sea, lo que busca el Ministerio de Trabajo es que se hagan acuerdos, lo que tiende el Ministerio de Trabajo a hacer es que si las partes están de acuerdo, si las partes trabajadores y empresarios están de acuerdo, por más que sea por arriba de la pauta, el Ministerio de Trabajo ratifica. Ese ha sido el funcionamiento en general de los convenios salariales desde que se reinstalaron en el año 2005. Por lo tanto, me preocupa poco la pauta, en realidad, o sea, obviamente me preocupa, pero el problema es que la vocación de ir a negociación centralizada da un sesgo, en definitiva, por encima de lo que sería el aumento de equilibrio, digamos, o el que soportaría la economía para condiciones normales de crecimiento. Entonces, una de dos. Tengo que pedir respuestas más breves, por favor. Perdón. Entonces, para hacerlo breve, una de dos. O se hace como debería ser, o se hace como es, y entonces compre esta regulación monetaria y apueste a tener una buena ganancia en dólares de aquí a un año, porque eso es lo que va a resultar de esta situación. Vamos agrupando por temas. Ayer el PIT-CNT se reunió con el presidente de la República, una delegación de los principales dirigentes, y además de plantear esta reducción
del horario laboral, plantean un impuesto de un 1% al sector más rico. Se suma a esto la pregunta de alguien en la sala que dice: en estos días en la prensa se comunicó que un senador del oficialismo plantea crear un nuevo impuesto a los Maya Oro. De prosperar esta propuesta, ¿cómo piensan que impactaría en la economía? Javier, y vamos. Sí, por supuesto, Jorge. En 2007, los impuestos directos representaban alrededor del 11 o 12% de la recaudación. Hoy son el 37%, gracias al contador Danilo Astori, que dijo que iba a haber una suba de la recaudación de $200 millones con IAS e impuestos, y hoy es 1.760 millones de dólares. ¿Qué se hizo con esa plata? Y bueno, se gastó. Hoy tenemos el impuesto de primaria, el impuesto al patrimonio, el impuesto a la renta personal, todo eso son impuestos directos. ¿Ya? ¿Quieren seguir aumentando? Bueno, pues disminuirá el ahorro disponible para gastar y para invertir de las empresas y de la gente que lo hace. Así que, si probás lo mismo, vas a tener lo mismo. Y peor todavía, porque el mercado se adapta y el ahorro se va. Julio. Digamos, todos queremos que haya, o sea, siempre pensamos que hay alguien más rico que va a pagar que uno no trabaje, digamos, o trabaje menos. Pero evidentemente hay algo aquí que nos cierra, digamos, más competitividad, más crecimiento, con más impuestos sobre la generación de riqueza y la realización de inversiones a costa de trabajar menos. Claramente ahí el tema de costos país y competitividad nos cierra. Traslado una pregunta que llega desde el auditorio. Esta pregunta llegó temprano, antes de la presentación de De Brum. Dice así, viene con contexto. El presidente del Banco Central, Guillermo Tolosa, tiene como prioridad en el corto plazo bajar la inflación al 4.5%. Con respecto al dólar, sin decirlo expresamente, la intención es dejarlo flotar libremente sin intervención del Banco Central. Ya no se habla más del atraso cambiario o desalineamiento cambiario, como lo reconoció el presidente del Banco Central de la coalición cuando era en gobierno, que tanto criticaban los economistas y políticos del Frente Amplio cuando eran oposición el periodo pasado. Pregunta: ¿cuál es la opinión de los distinguidos economistas que hoy nos visitan respecto a la política monetaria del Banco Central, que se asemeja a la de la coalición cuando era gobierno, de priorizar bajar la inflación, mientras que las cámaras empresariales, en especial el agro y exportadores, siguen reclamando un valor más elevado del dólar, que como consecuencia de mantener una tasa de interés alta, hoy en el 9.5%, y pagar una tasa similar en letras de tesorería, hoy se ubica en 40-41 pesos, el valor más bajo en los últimos 2-3 años? Varias reflexiones. En primer lugar, que no tiene sentido hablar de tipos de cambio nominales en distintas fechas. Para eso tenemos definiciones de tipo de cambio real, en todo caso, que tienen en cuenta la evolución de las otras monedas y las inflaciones en los otros países también, y la inflación en nuestro propio país. En este primer semestre el tipo de cambio real va a haber bajado 6,5% si se toma en cuenta extrarregión. Creo que está mal tomar indicadores globales que mezclan vecinos con fuera de la región, que son realidades tan distintas. Lo mejor es ver cada situación por separado. Y el extrarregional es el que evita todas las cosas, la volatilidad, digamos, del barrio en el que estamos. Ese mismo indicador dice que estamos hoy un 26% por debajo del promedio de lo que va del siglo, o sea que desde el punto de vista de los precios estamos muy caros y estamos atrasados con prácticamente todo el mundo. Estamos en una situación muy parecida a la del año 2001, con un vecino muy caro que es Argentina y nosotros más parecidos a ellos, y tanto Brasil como fuera de la región mucho más abajo. Es decir, estamos en una situación parecida al 2001 en ese sentido.
No quiere decir que después de 2001 viene 2002 siempre, porque para que viniera 2002 tuvieron que pasar otras cosas que no tienen nada que ver con la política cambiaria. Pero en todo caso, el tema está sobre la mesa. Que haya ese desalineamiento cambiario no quiere decir que en los próximos 5 meses se va a corregir. Quien espere eso, como dice Julio, que compre letras. Y de hecho también se ha dicho por parte de mis compañeros de panel que Uruguay es sistemáticamente caro hace mucho tiempo. Y bueno, en todo caso la novedad de hoy día respecto a 20 y 40 años atrás es que no saltamos junto con el vecino que salta, porque nos hemos desacollarado un poco de ellos y estamos más vinculados con fuera de la región. Pero sí, es una realidad indudable, atenuada por el debilitamiento global del dólar en estos 6 meses, ¿no? Bien, hay otra pregunta acá. Sí, Jorge y Julio. 2 comentarios. Uno, primero, es un error habitual considerar que porque el tipo de cambio flote o no haya intervención directa del Banco Central del mercado cambiario, no hay atraso cambiario. Eso es un error. O sea, el Banco Central puede poner el dólar donde quiera, simplemente moviendo la tasa de interés y a través de la cantidad de dinero. O sea, no necesita intervenir en el mercado de cambio para llevar el tipo de cambio a donde lo considera apropiado para sus objetivos, y por lo tanto es perfectamente compatible que se dé una situación de atraso cambiario, por más que el tipo de cambio esté flotando, simplemente porque la política monetaria es más restrictiva de lo que los mercados lo admiten, digamos, a corto plazo. Dicho esto, y respecto al tema de competitividad y el planteo del sector productivo, a ver, la política monetaria es un instrumento de la política, y para lo que sirve bastante bien la política monetaria es para la inflación. Para las otras cosas, en materia de crecimiento, puede ayudar un poco a corto plazo y nada a largo plazo. Por lo tanto, si a uno le preocupa la competitividad, tiene que golpear otras puertas y otras políticas, y de esa manera utilizar otros instrumentos de política que complementen a la política monetaria y no pedirle a la política monetaria que haga todo el trabajo. Por eso la necesidad de la consistencia de la política monetaria con la política fiscal y la salarial. 2 comentarios. Uno es que generalmente se dice que el Banco Central tiene que intervenir para evitar que el tipo de cambio caiga. De hecho, durante la presidencia del Banco Central en el gobierno de Mujica y en el gobierno de Tabaré Vázquez, se intervenía para evitar la caída. Robert Mandel, Premio Nobel de Economía, señalaba siempre que la política monetaria en un sistema de tipo de cambio fijo es inefectiva para mantener el nivel de actividad, etcétera, etcétera. Ese es un comentario, o sea que es un error, porque si intervenís, tirás dinero para comprar los dólares. Y si tirás dinero, los querés rescatar para evitar la inflación. Y por lo tanto, tenés que subir la tasa de interés y te entra más dinero. Entonces, ese es el primer comentario. Y el segundo comentario es uno que ustedes juzgarán. Desde el 2020 hasta hoy, los precios subieron 27% más que el dólar en el Uruguay. Y los salarios 32% más que el dólar en Uruguay. El precio del dólar es una relación entre el precio de los transables y los no transables. Imagínense si hay atraso cambiario o no. Muchas gracias. Ya estamos llegando al final. Les traslado una nueva pregunta del auditorio. Les agradezco breves respuestas. Dice, Argentina, ¿hay convergencia entre los datos oficiales y las perspectivas de corto y mediano plazo? ¿Y cómo impactaría en Uruguay? En Argentina hay datos buenos, fiscal, el de inflación, aunque estamos hablando del último mes, 1,5% mensual, ¿no? 19% anual todavía. El riesgo país muy mal, arriba de 600. Las operaciones de M&A que se hacen en Argentina son entre nacionales, básicamente, sacando algún sector muy particular
tipo vaca muerta. Hay también un discurso que tiende a inflar los logros. A fin de cuentas, la inflación antes de que asumiera el actual gobierno estaba en el 13% mensual, hoy está en el 1,5%. Es cierto que había precios relativos totalmente distorsionados y una gran cosa que hizo el gobierno fue corregirlos, tanto los precios de los servicios públicos como el tipo de cambio, aunque gran parte de lo que se ganó en aquel momento se perdió después. Un tipo de cambio de 1.200 con un impuesto a la exportación del 30% es una locura, lo que deja como tipo de cambio efectivo para los exportadores, un disparate. Yo creo que la moneda está en el aire todavía. El balance de los logros y los pendientes todavía es muy precario y no me animaría a decir cómo cae la moneda, sobre todo cuando parte de la caída depende de resultados electorales próximos. En nombre de ADM le agradecemos a los 3 expositores que han participado esta mañana. Los queremos invitar especialmente a la presencia de la doctora Cristina Lustenberg, ministra de Salud Pública, que disertará en un almuerzo de trabajo que tendrá lugar el próximo miércoles 30 de julio. Gracias.